La congresista Adriana Tudela, a través de un video en sus redes sociales, criticó duramente al Ministerio Público y al Poder Judicial por rechazar las recientes leyes aprobadas en el Congreso de la República. Estas leyes buscan devolver a la Policía Nacional del Perú la facultad de investigar delitos y sancionar a jueces y fiscales que liberen a delincuentes. Escuchemos. El Ministerio Público ha anunciado en un paupérrimo comunicado que han decidido unilateralmente no acatar una ley vigente que le devuelve facultades investigadoras a la policía. En el Perú, las leyes se aplican, salvo que el Tribunal Constitucional sentencie lo contrario. El Poder Judicial no se queda atrás. Este ha señalado que como el Congreso está en el proceso de aprobar una ley que permite imponer sanciones más duras a los jueces y fiscales que no hacen su trabajo, eso de alguna manera interfiere con sus funciones y su independencia. Es decir, creen que su independencia les da carta blanca para no ser diligentes y dejar a delincuentes peligrosos libres en las calles. Que cuando se logra capturar a un delincuente, muchas veces la Fiscalía los termina soltando, ya sea por problemas en el proceso, por no cumplir con los plazos legales, descuidos en la tramitación de los procesos, sean considerados faltas muy graves que conlleven a la destitución de los malos fiscales. Mientras la gente muere en las calles debido a una delincuencia desatada, la Fiscalía y el Poder Judicial gastan su tiempo en reunirse para emitir comunicados absurdos, demostrándole al país que lo único que les preocupa es hacer un show político para evadir la enorme responsabilidad que tienen en la crisis de inseguridad. El Ministerio Público ha anunciado en un paupérrimo comunicado que han decidido unilateralmente no acatar una ley vigente que le devuelve facultades investigadoras a la policía. En el Perú, las leyes se aplican, salvo que el Tribunal Constitucional sentencie lo contrario. Los fiscales no tienen la facultad de decidir si una ley es o no constitucional. Lo que pretenden hacer es usurpar funciones ajenas y ponerse por encima de la Constitución. Se amparan en su autonomía, pero eso no significa que están fuera del sistema de pesos y contrapesos, ni mucho menos que puedan decidir cuáles leyes cumplen y cuáles no. El nivel de arbitrariedad con el cual actúan nos dice todo lo que tenemos que saber sobre el estado actual del Ministerio Público. Y el Poder Judicial no se queda atrás. Este ha señalado que como el Congreso está en el proceso de aprobar una ley que permite imponer sanciones más duras a los jueces y fiscales que no hacen su trabajo, eso de alguna manera interfiere con sus funciones y su independencia. Es decir, creen que su independencia les da carta blanca para no ser diligentes y dejar a delincuentes peligrosos libres en las calles. Nada más alejado de la realidad. Los jueces y fiscales tienen el deber legal de actuar con prontitud y cumplir con la debida diligencia procesal. Lo que hace la ley aprobada es establecer que soltar irregularmente a delincuentes detenidos en flagrancia por delitos con penas mayores a 5 años es una falta muy grave que puede ser sancionada con la destitución. También hace que sea más fácil dictar prisión preventiva para delitos de alta peligrosidad como el sicariato, la extorsión, el secuestro y el robo agravado. No se le está diciendo a los jueces cómo decidir sus causas, ni mucho menos se está interfiriendo en causas específicas. Tampoco es el Congreso el que va a aplicar estas sanciones. Decir que modificar el Código Penal o la ley de la carrera fiscal y judicial atenta contra la independencia judicial es absurdo. ¿Es función del Poder Judicial legislar? No. Es al Congreso al que le corresponde hacerlo, incluyendo en materia penal. Se puede estar de acuerdo o no con las medidas aprobadas por el Congreso, pero lo que hemos visto por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial es una pataleta lamentable que nos muestra que la grave crisis de inseguridad ciudadana no es importante para ellos. Para algunos malos jueces y fiscales, el objetivo no es administrar justicia, sino mantener intactas sus redes de poder a costa de la vida y la seguridad de los peruanos. Una de las principales falencias está en la administración de la justicia y especialmente en la Fiscalía. Como presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno he tenido diversas reuniones, muchas de ellas con representantes de las distintas municipalidades de la ciudad y el comentario unánime en estas reuniones es que la Fiscalía muchas veces no hace bien su trabajo y esto no es de hace un mes o de hace un año, sino desde hace muchísimo tiempo atrás. ¿Qué es lo que nos dice el día a día de los peruanos? Que cuando se logra capturar a un delincuente, muchas veces la Fiscalía los termina soltando, ya sea por problemas en el proceso, por no cumplir con los plazos legales o muchas veces también por corrupción. Y hay casos en los que al mismo criminal se lo captura muchas veces y termina siempre suelto en las calles. Entonces, para abordar este problema, he propuesto que las demoras reiteradas y descuidos en la tramitación de los procesos sean considerados faltas muy graves que conlleven a la destitución de los malos fiscales. Asimismo, propongo que se considere como una falta muy grave presentar una acusación fiscal contra quienes usan la legítima defensa en contra de delincuentes o contra los policías que los combaten.
Por otro lado, cuando se trata de dictar prisión preventiva, se tiene que tomar en cuenta la peligrosidad del delito en cuestión, sobre todo cuando se trata de delitos como sicariato, extorsión, secuestro y robo agravado. Es decir, para estos delitos, el peligro de fuga y de obstrucción del proceso tienen que quedar automáticamente acreditados en razón de la violencia y el peligro de los delitos cometidos. Lamentablemente, algunos fiscales parecen estar más preocupados en defender los derechos de los delincuentes que los derechos de los ciudadanos de a pie que trabajan y que aportan valor a nuestra sociedad. Esto tiene que cambiar ya. No pueden haber excusas para que criminales violentos y peligrosos sigan dando vuelta en las calles. Gracias. Frente a la grave situación de inseguridad ciudadana, el gobierno de Dina Boluarte ha propuesto como solución declarar en estado de emergencia 13 distritos de Lima. Una medida a la que ya se ha recurrido muchas veces antes. La pregunta que deberíamos hacernos es si ha funcionado, y la respuesta es no. De hecho, hace solo un año en Lima se decretó el estado de emergencia en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y el Cercado de Lima. Distritos donde hoy reinan la extorsión, el sicariato, el robo agravado y otros delitos. Es más, cuando el ministro del Interior fue citado a la Comisión de Defensa para sustentar por qué debía prorrogarse los estados de emergencia vigentes, no pudo darnos datos comparativos para analizar el antes y el después de estos. Eso es inaceptable. Los estados de emergencia no funcionan en nuestro país porque no hay ningún plan real detrás de esta medida. Mientras el gobierno insiste en medidas que no dan resultados, no se toman acciones urgentes como la construcción de más penales de máxima seguridad. Chayapalca debe ampliar su capacidad y, como ya ha quedado claro, Ancón 1 solo es de máxima seguridad en el papel. Dina Boluarte ha anunciado la construcción de nuevos penales. Sin embargo, la burocracia y la corrupción en nuestro país no permiten que esto ocurra con la rapidez necesaria. Por ejemplo, se habla del mega penal de Ica del año 2013, pero al día de hoy aún no está listo. Es por eso que propongo una alternativa: que los servicios de ingeniería de las Fuerzas Armadas se encarguen de la construcción de penales alejados de las ciudades. Incluso podrían ser penales modulares para que su construcción sea aún más rápida. Necesitamos más penales y centros de detención juvenil, así como una mejor política carcelaria. La población carcelaria debe ser reorganizada. Por ejemplo, debe haber penales solo para quienes cumplen prisión preventiva, penales solo para reos primarios y penales de máxima seguridad para los criminales más peligrosos. Así podremos evitar que las cárceles se conviertan en academias y centros de operación del crimen. Soluciones para la inseguridad existen. Lo que falta es que el gobierno tenga la voluntad política y el sentido de urgencia que la situación y el país exigen. Bueno amigos, como acaban de escuchar, eso fueron las contundentes palabras de la congresista Adriana Tudela sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial, junto con su propuesta para combatir la inseguridad ciudadana en el Perú. Eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.